Ya lo tenemos ahí. Hola Mariela, ¿cómo estás? ¿Nos Hola. escuchás? Sí, te escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí, porque me dijiste que me ponga esto, pero ¿se escucha bien? No, sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, buenas noches a vos, buenas noches a tu audiencia. Y vos sabés que es un gusto estar conversando con vos, siempre es un gusto conversar con vos. Muchas gracias. Bueno, Mariela, arrancaba yo presentando un poco lo que va a ser nuestra entrevista, nuestra conversación durante todo este segmento de entrevista que abrimos hoy. Los anteriores, como conversábamos con la gente, eran segmento político. Esto tiene que ver más con la investigación, tiene que ver más con la historia. Y bueno, como a mí me gusta mucho la filosofía y en la filosofía siempre lo obvio hay que ponerlo sobre la mesa. Para la introducción creo que vamos a hablar durante esta entrevista de tu libro, pero ¿qué es la historia reciente? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es trabajar en la historia reciente? Bueno, arrancamos ya con un problema para conceptualizar la historia reciente. Bueno, ya respondo la pregunta, pero en primer Ah, lugar me gustaría, digamos, ya que tengo la posibilidad, ¿no? Y que vos me das un espacio para poder difundir un trabajo que me llevó mucho tiempo y que todavía continúa, porque el libro en realidad se editó y se publicó a finales del 2019, pero es un proceso que inició 10 años antes y que todavía continúa. Y que vos me des la oportunidad, digamos, porque cuando uno hace un trabajo, digamos, de esta naturaleza, no lo hace solamente para aprender uno, sino también para compartir eso que uno pudo construir, ¿no? Y por ahí quienes estudiamos, como yo siempre digo, y escribimos y pensamos, o por lo menos intentamos hacerlo desde las márgenes, y en este caso más aún desde las márgenes, porque estamos hablando del interior de la provincia, tener un espacio para poder difundir es sumamente importante, ¿no? Porque quienes hacemos historia regional, por ahí tenemos esa dificultad para hacer circular y para que se divulgue el trabajo que venimos haciendo, porque por ahí estamos lejos de los grandes centros urbanos, donde están las universidades, las academias, etcétera. Así que eso, en primer lugar, para mí es fundamental poder decirlo. ujú. También quisiera, antes de hablar de la historia reciente, quisiera también agradecer, ¿no? Porque este libro, si bien tiene mi nombre, o sea, yo soy la autora, de algún modo me responsabilizo por lo que dice allí, pero es el trabajo de muchísima gente, de muchas personas que realmente me han apoyado a lo largo de todos estos años y que yo no quisiera dejar de agradecer, ya que tengo la oportunidad de poder charlar con vos. En primer lugar, la primera etapa de esta investigación, que arranca ya por el año 2009, cuando yo recién comienzo a plantearme las primeras preguntas de manera absolutamente desordenadas, en ese momento el profesor Enrique Schaller fue el que me guió y dirigió esa primera parte del trabajo, ¿no? Después, ya más adelante, la segunda etapa, me acompañó la doctora Yolanda Urquiza, que también actualmente me sigue acompañando como codirectora, en este caso de la tesis, y no quiero dejar de mencionar también a María del Mar Solís Carnicer, doctora en Historia Regional, especialista en Historia Regional, doctora en Historia, que es la directora de la especialización en Historia Regional y que fue, digamos, una de las que me impulsó o me convenció, mejor dicho, para presentarme a la convocatoria, publicar que había convocado la editorial de la universidad, ¿no? Porque yo tenía mis dudas, tenía dificultades y no quería, porque sé que este trabajo es un trabajo inconcluso, como la historia reciente y en realidad como toda historia,
es un trabajo inconcluso. Entonces, esa era una de las cuestiones por las cuales yo no me animaba o no quería publicar hasta no completar o no responder las preguntas que me iban surgiendo, ¿no? Y bueno, pero también estaba la demanda, de algún modo la demanda social, la interpelación por parte de las personas que sufrieron en carne propia el terrorismo de Estado, ¿no? Uno cuando escuchaba esos relatos sentía de algún modo que era interpelada cuando planteaban, queremos que se sepa lo que pasó en Formosa. Bueno, entonces fueron un conjunto de cuestiones que en definitiva me convencieron, y con el apoyo de Marimar, que también me invitó a participar en una pasantía en el núcleo de estudios contemporáneos sobre la política, el Estado y la sociedad, en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. Ella dirige allí un proyecto de investigación y yo realicé una pasantía en ese proyecto que me permitió incorporarme después a ese núcleo y aprender de la mano de historiadores reconocidos, que tienen una larga trayectoria, ¿no es cierto?, y que me están acompañando. Ese núcleo para mí fue fundamental porque no solamente me enseñaron, me acompañaron, sino que también me impulsaron a hacer algo que a mí me parece que es fundamental que nosotros podamos hacer en todos los ámbitos, y es poner en discusión nuestras propias producciones, en congresos, en reuniones, y no arrogarnos la verdad absoluta, ¿no?, de las cosas. Entonces, el haber participado en esas distintas instancias también fue un aprendizaje para que finalmente, como te decía, me animara a publicar. Ahora, con respecto a la historia reciente, bueno, es un campo problemático, justamente porque se ocupa, si bien no es esa una condición exclusiva, ¿no?, pero sí se ocupa generalmente de un pasado traumático, ¿no? Y se vincula mucho con la memoria, se vincula mucho con la memoria, pero al mismo tiempo historia y memoria no son lo mismo, sino que son dos, son cosas distintas, pero que se vinculan mutuamente, ¿no? Yo creo que sin la historia, sin la memoria es difícil hacer la historia, y al mismo tiempo la historia también influye de algún modo en la memoria, se retroalimenta permanentemente, y bueno, el historiador de la historia reciente lo que tiene que hacer es poder no quedarse entrampado, digamos, justamente en las trampas de la memoria, poder distinguir y dulcitar esas acciones, confrontando datos, confrontando fuentes, preguntando, ¿no?, porque las por sí solas no responden, sino que hay que saber preguntarles, y además también es necesario un marco teórico metodológico para poder encontrar respuestas en esas fuentes. La historia reciente es un campo relativamente nuevo en Argentina, y esa es una deuda que los mismos historiadores plantearon, es decir, no fueron los historiadores los que se ocuparon, digamos, de analizar la historia reciente en la Argentina, y sí, pero hicieron otras disciplinas, ¿cierto? Entonces es como que la historia reciente también dialoga disciplinas, ¿sí? Y recoge nociones de esas otras disciplinas que han dado el pasado reciente antes que la historia, ¿no? Y acá hay una cuestión con algo que se suponía, digamos, era un problema, ¿no?, que hay que estar parado en el tiempo
para poder abordar eso histórico. Bueno, pero la historia reciente ha mostrado que en realidad con Juan, ¿no? El hecho de que tenga que estar, se puede hacer historia objetiva, entre comillas, porque ninguna historia es viva, pero sí se puede hacer historia honesta, o lo más objetivamente posible, o tratando de no renunciar a la búsqueda de la verdad, aun cuando uno es contemporáneo de los sucesos que investiga, ¿no? De los hechos que investiga. Entonces, bueno, esta es una de las características así planteadas de manera muy general en relación a la historia reciente. Y bueno, ha permitido desmitificar, digo yo, los avances que se han dado en esta cuestión, han permitido desmitificar muchas cuestiones. En el caso particular de la historia reciente, desmitificar esta idea que asociaba dictadura, terror y represión, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo que no existió represión o terror, que de hecho sí existieron, pero la dictadura desplegó una serie de estrategias que trascendieron la actividad represiva. Y una de esas estrategias fue justamente el nombramiento de civiles en cargo de responsabilidad para lograr apoyo por parte de la sociedad, ¿cierto? De estas estrategias. Es decir, quiero decir, trascendió, no es que hubo represión, pero trascendió, ¿sí? Solamente a través de la represión no se iba a sostener durante tanto tiempo la dictadura, ¿no? Mirá, para que No sea, sé. esto está teniendo mucha repercusión, ya te comento. Ahí Pedro Monzón dice, grande profe Mariela, un gusto escucharlo los dos. Matumar dice, siempre un gusto escucharlo a Mariela. Así que hay gente que ya se está conectando y están comentando sobre lo que vamos a empezar a hablar. Creo que hiciste una introducción ya, una pequeña introducción sobre lo que nosotros presentábamos al comienzo de la entrevista como, como el título de tu libro, que es Un civil en el proceso. Para hacerlo, nosotros pensábamos para hacerlo un poco didáctico, es decir, tiene tres, y vos también introducía algo en esto que la dictadura no solamente se dio por la represión, sino que también fue buscando otro mecanismo, es decir, hay tres momentos en tu libro, ¿no? Hay tres momentos. Me parece que y es importante que vos lo desarrolles. ¿Cuáles son esos momentos? Bueno, Por para... lo menos en mi interpretación veo tres momentos, digo. Sí, sí, sí. Bueno, primero digamos, una cosa que a mí me llamaba la atención, o sea, ¿por qué centré la mirada en este actor político, digamos? ¿Por qué centré la mirada en Rodolfo Emilio Riner? Por dos observaciones, fundamentalmente. Una de ellas tenía que ver con eso, con que era un civil en una gobernación, ¿no es cierto? Algo que bueno, otros historiadores también, otros autores que han trabajado esto ya habían mostrado justamente que si bien la dictadura tuvo un alto nivel o un alto grado de militarización, no fue una militarización absoluta. Paula Canelo, por ejemplo, ella que revisa y analiza el tema, esta cuestión, o sea, recupera la dimensión política de la dictadura, o del proceso autodenominado proceso de reorganización nacional, ella plantea allí que de todas las personas, digamos, de los 98 personas que ocuparon el poder ejecutivo entre el periodo 1976 y 1983, 24 fueron civiles, es decir, fue una minoría, ¿no? Y que la mayoría de estos civiles llegaron a la gobernación en el contexto de el recambio de presidente a nivel nacional, ¿no es cierto? Cuando terminan las funciones de Videla y Junta Militar nombra a Viola, ¿no? Y una de las estrategias de Viola era justamente incorporar más civiles a
a las gobernaciones y también a los diferentes niveles de gobierno, ¿sí? Es decir, en los ministerios, en las secretarías, bueno, en los municipios siempre hubo. Esa fue una observación. La otra observación es que me llamaba la atención el nivel o un cierto nivel de apoyo popular, ¿no? Es como que yo observaba en las fuentes un apoyo por parte de distintos sectores sociales y que después eso se reproducía cuando yo hacía entrevistas, ¿no? O cuando mencionaba el periodo o cuando indagaba sobre el periodo, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones son las que me llevaron a centrar la mirada en este actor político. Y bueno, y una de las cuestiones, y es importante analizar esta cuestión, ¿por qué? Justamente porque para comprender cómo el régimen militar construyó poder político gubernamental. ¿Sí? ¿Cómo construyó poder político gubernamental? Entonces, mirar estos actores permite entender por qué se sostuvo, es decir, cómo se construyó ese poder, ¿no? Bueno, y ahí me encontré con un problema, con uno de los primeros problemas, ¿no? Porque, claro, yo me preguntaba quién era Riner, ¿no? ¿Cuál fue su perfil sociopolítico? ¿Cuáles fueron cómo fue ese proceso en que se convirtió en gobernador de la provincia? ¿Qué sectores determinaron que se convierta en gobernador de la provincia? ¿Por qué renunció y por qué fue derrotado, digamos, porque él renunció en febrero del 83 para participar en las elecciones y fue derrotado electoralmente? Entonces, esas eran las preguntas, ¿no? Y bueno, pero acá tuve el primer problema, porque claro, o sea, analizar esto implicaba recortar el periodo a 1981-1983, que fue el periodo en que Riner gobernó la provincia, ¿no es cierto?, en ese contexto. Y bueno, pero digamos, reducir el periodo solamente a eso implicaba perder de vista todo un proceso que le dio forma a la etapa que finalmente será conducida por Riner, porque en definitiva Riner forma parte, o sea, accede a la gobernación en un contexto determinado. ¿Y cuál es ese contexto determinado? El proceso de reorganización nacional. Entonces, por otro lado, centrarme solamente o hacer una periodización de corte teniendo en cuenta solamente el cambio de gobierno, como dicen algunos autores, Marta Pili, por ejemplo, plantea que esconder o esconde de algún modo continuidades. Y sí, escondía continuidades porque en realidad Riner había sido secretario de Acción Social en 1977, es decir, era efectivamente un hombre del proceso que luego se va a convertir en gobernador, va a ser designado gobernador. Así que esta fue el primer problema, ¿no? Entonces, bueno, digo, bueno, está bien. Entonces, ¿cuándo debería arrancar? Y bueno, arranco en 1976, que es donde se produce el golpe de Estado, ¿no? Y la Junta Militar, ¿no?, establece gobierno, ¿no? Pero acá me encuentro con otro problema, ¿no? Cuando yo comienzo a indagar las fuentes, cuando comienzo a mirar con mayor detenimiento y comienzo a hacer las preguntas, yo pregunto por el 76 y me responden por el 75. Entonces, ¿qué hacer, ¿no?, frente a esa cuestión? Es decir, cómo las memorias digamos, en Formosa, no tenían, las fechas no coincidían con la fecha del 24 de marzo de 1976, que por ahí en otras regiones o en otras provincias son, digamos, son centrales. Entonces, bueno, ahí entré en una crisis existencial porque esto implicaba toda una serie de preguntas, ¿no?, dilemas éticos, políticos, ¿no? Finalmente tomé la decisión porque los datos y las fuentes eran inexorables, entonces
de arrancar, digamos, el periodo, arrancar el inicio de la historia a partir de 1975, más precisamente el 5 de octubre de 1975, ¿no? Que es bastante conocido en la provincia. Y bueno, a partir de ahí elaboré los distintos capítulos, los distintos momentos que vos mencionás, ¿no? El primer capítulo que se llama El tiempo de los votos y que justamente aborda la instancia, digamos, previa al golpe, ¿no? Del 75 hasta, pasando por el golpe en el 76, hasta 1981 en que Rinner es designado gobernador. O sea, 1975 a 1981. El segundo momento ya me centro concretamente en la figura de Rinner, ¿no? Y algunos aspectos de su gobierno. Y el periodo, a ese periodo lo llamo el tiempo de apertura, ¿no? Porque es distinto al anterior en el sentido que el periodo anterior era el periodo más represivo, ¿no? Fue un periodo donde efectivamente las botas, digo yo, estaban en todos los ámbitos, ¿no? En las calles, en el trabajo, en los ámbitos laborales, escolares, es decir, la presencia militar, ¿no? Era notoria. En cambio, el segundo periodo es un periodo ya de mayor apertura, de mayor diálogo, lo que no quiere decir que haya desaparecido, digamos, el control por parte del Estado, ¿no? Existían lo que se llamaban los auscultamientos, ¿no? Que era el funcionamiento del servicio de inteligencia, donde básicamente estaban controlando digamos, lo que sucedía, ¿no? Bueno, y el tercer momento es, bueno, analizar, digamos, se llama el tiempo de los votos, ¿no? Entonces, ya el tiempo de los votos explica un poco esto de ver qué pasó ahí con los partidos políticos y cómo se organizaron, quiénes ganaron las elecciones, quienes perdieron, y bueno, y, y otra cuestión que también analizo ahí en este último periodo es justamente el tema de la memoria, ¿no? Es decir, esto de qué recordar, ¿no? ¿Qué recordamos? ¿Qué recordamos los formoseños? Y cómo lo recordamos y por qué lo recordamos. Y bueno, eso es básicamente el libro. Bueno, No sé si... vos decías, sí, no, me parece que muy bien sintetizado y me parece que también lo que da esto, un civil en el proceso, que le decimos a la gente que esto está a la venta, ¿no es cierto? Ya está, ya tenés impresiones para que la gente se interese y pueda leerlo. No, decía yo esto vos decías en un momento escribir desde los márgenes, ¿no? Eso es muy interesante y quiero rescatar eso, subrayar, ¿por qué? Porque otros autores o otros historiadores escriben como que todo se desarrolló en las grandes urbes y como que en Formosa o en provincias como Formosa o regiones así más chicas, que están más alejadas de los centros urbanos, más grandes, es como que no pasó nada. Como que acá los formoseños somos todos siempre pasivos, obedientes, y es como que acá no hubo represión, no hubo nada, no hubo, no hubo terrorismo de Estado a escala de las grandes urbes. Esto es así, no es así, tiene algo de verdad, de mentira. Bueno, efectivamente, una de las cuestiones que yo muestro ahí es que sí, arranco justamente con el 75, lo cual es una cuestión muy incómoda. Este es otro de los problemas de la historia reciente, porque en realidad está vinculado con, digamos, con cuestiones políticas y bueno, tiene que ver con las incomodidades que provoca la historia reciente, que por ahí una historia, cuando vos abordás cuestiones y las personas viven o sus familiares viven, hay toda una dimensión ética que uno tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo, qué sé yo, que hacer historia de el siglo XIX, que están todos muertos y enterrados,
¿no es cierto? Entonces acá ya hay otra dificultad. Bueno, y en 1975 es en realidad es una fecha, digamos, que a mi criterio, en la que confluyen diversas violencias, ¿sí? Diversas violencias. Entonces, es incómodo. ¿Por qué es incómodo? Porque justamente los historiadores o los estudios en general han hecho silencio, ¿no?, con respecto a las responsabilidades de la violencia previa al golpe de Estado de 1976. Silencio, sí, silencio, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad que le cupo al peronismo y al mismo Perón, ¿no?, en la construcción del enemigo subversivo. O sea, ya el peronismo hablaba digamos, de la eliminación del subversivo, ¿no? Y entonces ahí hay una línea de continuidad. Marina Franco, por ejemplo, que ha sido una de las, ha sido la pionera en este sentido, porque analizó justamente el periodo 73-76, fue mostrando justamente esta línea de continuidad de la violencia estatal y de cómo se van cerrando los canales y cómo, de participación, y cómo se van sancionando un conjunto de leyes restrictivas y tendientes a eliminar al otro, ¿no? Dentro del mismo peronismo. El peronismo atravesaba, digamos, un conflicto interno, ¿no? Y por el otro lado, la otra comodidad es el silenciamiento de los crímenes de los movimientos revolucionarios armados, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay dos dificultades, digamos, o dos incomodidades a la hora de poder analizar estas cuestiones. Bueno, en Formosa la violencia concretamente, cuando uno analiza las fuentes, uno observa que justamente el RIM 29, o sea, el ataque por parte de Montoneros al regimiento de Monte 29, el 5 de octubre de 1975, se produce, uno cuando lee en la prensa, inclusive el libro de Ceferino Reato, plantea como que a partir de entonces irrumpe la violencia en Formosa, ¿no? Que Formosa es una provincia tranquila, donde dormíamos la siesta, donde nunca pasaba nada, y que, bueno, a partir de ese momento irrumpe. Pero si uno analiza, por ejemplo, la prensa de la época, uno encuentra un conjunto de elementos para pensar que existía un alto nivel de conflictividad social y política. Tanto es así que inclusive Alicia Cerveto, que es una historiadora cordobesa, ha analizado las intervenciones que hace el peronismo, y Formosa, por ejemplo, ya se encontraba intervenida. O sea que el gobernador que es destituido había sido un gobernador interventor, que fue destituido por otro interventor, esta vez ya no del peronismo, sino de la Junta Militar, ¿sí?, del proceso de reorganización nacional. Entonces se desata una persecución a los sectores que no solamente al peronismo de izquierda, sino también a sectores altamente movilizados, como por ejemplo la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas, ¿no? Que venían. Fíjate vos que la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas tenía organizado un acto para una movilización para el mismo 5 de octubre, que se suspendió por el copamiento y que produjo, por supuesto, un conjunto digamos, no solamente de muertes de los soldados, por un lado de los soldados, por otro lado de los guerrilleros, y también de civiles. Además, después se inició una persecución sistemática justamente a los miembros de la ULICAF, o aquellos que estaban vinculados a los movimientos sindicales, la lucha por
por, por reivindicación de derechos, ¿no es cierto? Entonces, allí comienza, y por eso, cuando vos preguntás, lo más fuerte es esto, ¿no? Porque ahí comienza el rastrillaje, no solamente en Formosa, sino al interior de la provincia de Formosa. Y es después ya con la dictadura, eso se acrecienta, ¿no? Se acrecienta. Mariela, ¿qué característica, bueno, esto vos fuiste explicando y quiero resaltar otro concepto, el subversivo? Tiene diferentes definiciones en diferentes contextos. Vos hablabas de la guerrilla armada, hablaba de movimientos políticos, de organizaciones movilizadas. ¿Qué concepto tiene el subversivo en este proceso, antes ya del proceso militar y bajo el proceso de dictadura? Bueno, por eso te digo, en realidad la configuración de ese enemigo comenzó a formar, empezó a configurarse mucho tiempo antes. Bueno, Marina Franco lo extiende hasta, yéndose hacia atrás, por lo menos a la década del 66, 1966, durante la dictadura de Onganía. Y centrándose exclusivamente en el periodo del 73 y 76, que fue tercer gobierno peronista, ve cómo muchas de esas leyes de la dictadura anterior fueron, mantenidas, algunas fueron eliminadas y otras fueron mantenidas, y al mismo tiempo aparecieron nuevas leyes restrictivas y que de algún modo iban configurando a ese enemigo, ¿no? A ese infiltrado. Se hablaba del infiltrado, y se hablaba del verdadero peronista, ¿no? Y bueno, y con el visto bueno de Perón y la casa que se conoce, ¿no es cierto?, de la AAA, a todos los que eran peronistas de izquierda. Entonces, y después cada vez se iba haciendo más difuso ese enemigo, ¿no? Ya con el golpe de Estado, esta idea de subversivo era muy elástica, ¿no? Cualquiera podía ser subversivo en realidad, porque abarcaba no solamente a aquellos grupos guerrilleros o el movimiento revolucionario armado, sino también a todo aquel que pensara diferente. A todo aquel que reclamara derechos. Fíjate vos que, por ejemplo, en 1981 había habido una toma en una escuela, no me acuerdo en este momento el nombre de la escuela, porque querían demoler la escuela, ¿no? Y las madres se negaban, porque claro, había que trasladar a los hijos a otra escuela, y mientras tanto, ¿qué hacían? ¿No? Si les quedaba lejos, no iban a poder, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen las madres? Las madres toman la escuela. Y cuando se produce esto, en oposición al gobierno, estoy hablando ya no del gobierno de Riner, estoy hablando del gobierno de Colombo, anterior, en 1981, antes de la asunción de Riner. Y el gobierno manda a las fuerzas de seguridad y se le hace entender a las madres que si no deponen de su posición, van a ser subversivas. Quiero decir, cualquiera podría ser subversivo. Era muy amplio y muy usa esa conceptualización. Y si vos escuchás o lees el discurso de Colombo, que yo transcribo en el libro, allí habla, bueno, de los que, de los políticos que se oponen a la política, de la dictadura, habla de los de las fábricas, del ámbito rural, toda aquella movilización que haya en los distintos sectores. Entonces, era muy... Y una cosa más, era muy amplio. Y una cosa más, cuando, por ejemplo, asume Alturria, que Alturria fue el primer interventor, se avisa a través de la prensa, o sea, no solamente era subversivo por tu, digamos, por tu pensamiento, sino que a su vez se avisaba a la prensa que todo aquel que aloje algún elemento subversivo también podía ser considerado subversivo. O sea, que si vos eras solidario con el otro, también
podía ser subversivo. O sea, es un concepto muy difuso. Mariela, con un civil en el proceso, bien dicho de tu libro, hay una cierta apertura a esto que vos decís, porque primero, en el primer momento decís, es como que hay una represión estatal, una represión desde el Estado o desde la Junta Militar muy fuerte. Pero buscando un poco más, buceando un poco más con esto, con un gobernador civil, ¿hay ciertas aperturas para estas organizaciones políticas, sindicales, o sigue habiendo una restricción severa como lo había en el primer momento? Esto en la búsqueda de los consensos, digo. Sí, bueno, esa es una de las características, digamos, de la nueva etapa, la etapa que va a estar gobernada, digamos, por Riner. El diálogo en realidad existió desde el primer momento, ¿sí? En realidad el diálogo con distintos sectores existió desde el primer momento. Eh, eh, por lo menos desde el gobierno de Colombo. Ahora, durante el gobierno de Riner sí hay una mayor apertura, ¿no? Y uno ve, ¿no?, que conversa con distintos partidos políticos, radicales, socialistas, bueno, también peronistas, y bueno, conforma un gabinete donde hay efectivamente muchos radicales y socialistas. El municipio capitalino, por ejemplo, estuvo conformado por Salomón y Muniz, que fueron dos, primero Salomón, después Muniz. En realidad, ahí pasaron un montón de intendentes en el municipio capitalino, pero sí hubo una mayor apertura, inclusive cuando se produce, digamos, una huelga, se adhieren a la huelga en el 82, distintos sectores de la provincia. Riner saca un decreto en el que no se va a descontar, digamos, el día a aquellos que se plegaron a la huelga. Pero lo que pasa es que él también ya estaba, de algún modo, digamos, construyendo un capital político, ¿no?, para el 83, cuando, bueno, se presenta a las elecciones, ¿no? Entonces, no sé si te respondí. No, sí. Bueno, mira, tenemos... A eso le tenés que sumar, termino con esto, a eso le tenés que sumar Sí. la situación, por ejemplo, de la Guerra de Malvinas, que fue digamos, fue un acontecimiento que convocó a movilizaciones, convocó a actos, ¿no es cierto? Entonces se daba la sensación de mayor apertura, pero siempre hay que tener en cuenta cuando se analiza esto, porque también es una cosa media que hay que tener en cuenta, porque siempre estamos hablando de una democracia tutelada, de una democracia limitada, de una democracia controlada. Por eso, por ejemplo, los municipios, por ejemplo, van a tener un rol fundamental para los distintos proyectos políticos de la dictadura, ¿no? Y bueno, perdón. María, no, está bien porque estamos en tiempo, pero para el cierre nos quedan 5 minutos para cerrar nuestra entrevista, que me parece que es muy rico y aparte llama a que la gente pueda acceder al libro y que pueda leerlo, porque yo lo recomiendo porque es muy interesante. Es más, lo estaba releyendo para poder hacer la entrevista con Mariela para que esto salga lo mejor posible. Sabemos que no, yo por lo menos en radio hace mucho que hago, pero de esta manera estoy incursionando y bueno, estoy aprendiendo, así que seguramente algunos errores vamos a tener. Pero en el cierre te quería preguntar, ¿qué entendemos por continuidad y por ruptura? Es decir, ¿qué hay qué hemos heredado de ese proceso y qué se rompió por completo? Digo, ¿qué herencia ha dejado el proceso militar en nuestra subjetividad, en nuestra conciencia, en nuestra forma de ser? Bueno, en lo que somos como formoseños, ¿cómo ha calado eso en nuestra manera de vivir, digo?
Bueno, yo creo que, bueno, justamente lo que yo intento mostrar ahí es las continuidades, no solamente las rupturas, sino también las continuidades. En el 83, para mí y ahí coincido con la mayoría, bueno, por lo menos con algunos autores como Waldo Ansaldi, ¿no?, que plantea esto de que si bien yo hablo ahí de la reapertura democrática, en realidad me parece que el concepto más apropiado sería la postdictadura, ¿no? Porque más que reapertura democrática. Si tenemos en cuenta la historia de nuestra provincia, una provincia que se provincializó en el 55, que tuvo dificultades para organizarse constitucionalmente por los golpes de Estado, que prácticamente no participó en elecciones justamente por las intervenciones militares que sufrió en cada contexto de golpe militar a nivel nacional, se intervenía la provincia. Entonces, digamos, la práctica del voto para el 83 había sido una experiencia que se había dado de manera muy muy escueta, ¿no? Y bueno, lo que se viene después es una democracia formal, ¿no? Pero no una democracia que tenga en cuenta todas las dimensiones. O sea, se vota, se presentan los partidos políticos, presentan sus propuestas, pero en realidad hay que tener en cuenta las distintas dimensiones de la democracia, ¿no? No solamente la política, sino también la social y económica, ¿no? Entonces, ahí me parece a mí que hay en algún punto, hay visos de continuidad. Nunca la continuidad es absoluta, sino que siempre también hay que ver la continuidad es relativa, ¿no? Así como las rupturas tampoco son absolutas. Y por el otro lado es que los actores políticos, por ejemplo, los partidos políticos que se presentaron y en la campaña electoral, digamos, se planteaban sus cuestiones, parecían adversarios coyunturales en realidad, porque después, cuando si bien Rinner pierde las elecciones, es decir, después va a ser diputado provincial y va a integrar la convención provincial constituyente, que es la que permite incluir la que permite la reelección por un periodo más, ¿cierto? Así que, no sé, pero por el otro lado, hay también otra, no sé si me queda tiempito, pero hay otra continuidad que me parece que comienza a romperse recién ahora, y que yo creo que acá tienen que ver mucho los organismos de derechos humanos, el animarse, digamos, de muchas personas que con el tema de los juicios, ¿no?, que se llevaron adelante. En ese sentido, yo ahí veo sí algunos cambios, ¿no? Y que permitieron, digamos, poner en discusión la memoria de los formoseños, porque lo que han permitido los juicios es justamente eso, poner en discusión la memoria del pasado reciente de Formosa, ¿no? Y que en algún punto podemos decir que como un hito, digamos, con el cual yo cierro, es en el año 2015, en agosto, el Centro Clandestino de Detención, el RIM 29, que hasta ese momento, digamos, era el símbolo de la victoria de la lucha contra la subversión, también contiene otras memorias. Es decir, hay que tener en cuenta allí la pluralidad de memorias, ¿sí? Allí fueron derrotados los guerrilleros, ¿sí? Los soldados salieron victoriosos, pero al mismo tiempo hay muertes, y también en ese lugar hubo gente que fue torturada, que fue inclusive desaparecida, y que los familiares todavía hoy no pueden ver sus cuerpos. Entonces, ahí yo veo digamos,
algún cambio que todavía hoy nos interpela, ¿no? Yo creo que recién empezamos nosotros a discutir y poner en cuestión nuestro pasado reciente. Esta última etapa donde planteas la memoria me trae justamente redondeando esto atrás de la memoria, una parte de tu libro donde planteas que una chica eh, cuenta, creo que en redes sociales, no quiero mentir, sobre lo que lo había pasado en el RIP 29, de cómo lo habían torturado, de todo lo que había pasado, y es como que la gente explotó diciendo, nadie tenía conocimiento de eso, mira lo que te sucedió, es como que se empezó a mirar a la otra cara de la moneda, que es sumamente importante, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver, para mí, cómo se fue construyendo la memoria y cómo, por ejemplo, durante la dictadura militar, los usos que se han hecho en relación a la memoria, en este caso, en relación al 5 de octubre, ¿no? Porque no es que no se sabía, o sea, si vos analizáis, si vos mirás, por ejemplo, en 1980 se produce el diálogo político, ¿sí? El gobernador iba a los distintos lugares, ¿no? Dialogando con determinados sectores que eran los llamados sectores representativos, ¿no es cierto?, de la sociedad. Y una de las preguntas que generalmente se le hacía a estos sectores era si estaban de acuerdo, cómo veían el tema de la lucha contra la subversión. Y hubo un amplio consenso con respecto a eso. Es decir, no es que no se sabía. Decían que felicitaban al ejército justamente por haber ganado, ¿sí? La lucha contra la subversión, por haber devuelto el orden. Entonces, por lo menos hay evidencias entre las que, no, y evidencias que yo encontré y evidencias que han encontrado, esa en realidad que han encontrado otros historiadores, pero en otros contextos. Esa es en realidad una memoria que es construida posteriormente, esta idea de la sociedad inocente, que no sabe lo que pasa. Sin ninguna duda, también había por parte de la prensa, digamos, una manipulación, ¿sí? Pero se podía ver, digamos, se podía ver que, o sea, hay indicios en las fuentes que revelan que no se desconocía por completo, que algo de eso que pasaba se filtraba, ¿sí? Algo de eso que pasaba se filtraba. Por ahí no se conocía todo o cómo, pero aludir desconocimiento no es por lo menos algo que refleje en la fuente. Bueno, Mariela, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación de compartir en esta entrevista. Estamos ya a tiempo de que entre la otra invitada, así que, bueno, como le decimos a todos, solamente decirte que ha sido un gusto y comprometerte para otro programa, para hablar de otros temas, cuando lo tengas, cuando tenga ganas, cuando tenga tiempo, porque sé que anda muy ocupada también. Así que ha sido un gusto Sí. compartir y recomendar a la gente que lean el libro Un civil en el proceso, que es muy interesante. Una sola cosa. Primero te agradezco nuevamente por el espacio que me diste y decirle, bueno, a la gente, bueno, que quiera leer el libro. Yo sé que ahora lo adquirieron en Formosa, o sea que va a haber un lugar en Formosa para que lo compren, sino a través de la editorial, a través de internet se puede comprar. Y vuelvo a reiterar, yo no planteo allí una verdad absoluta, sino que pongo en discusión un trabajo en el que todavía sigo incursionando, que está incompleto y que, bueno, quiero terminar en todo caso como para cerrar, con una cita, ¿sí? Bueno.
Sin confundir el rol de historiadora con funciones que le corresponden a la justicia, pensamos que nuestra disciplina puede y debe aportar conocimientos para comprender los modos en que construimos la democracia, porque como dice Moradielos, el constante ejercicio de la razón histórica, por dolorosa, imperfecta y limitada que parezca o resulte, siempre es preferible a su dormición o su sueño. Así que esa es la idea, poner en discusión y no considerar una verdad absoluta. Bueno, Mariela, muchísimas gracias. Te comento que mandó mensaje Gabriela Lucín, Patricia Aguirre, Darío Rodríguez, Javier Núñez, que están en sintonía y están escuchando, así que muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue hasta ahora y que estuvo prendido, disfrutando en algún punto de esta entrevista y enterándose de algunas cosas, que es muy importante, justamente para esto seguramente se crea conocimiento para ir ampliando nuestro campo cultural, así que muchísimas gracias y te mando un abrazo enorme. Yo también. Chao, chao. Bueno, ahí pasaba la profesora Mariela Leguizamón, con quien teníamos el gusto de dialogar y compartir sobre la historia reciente y hablar sobre su libro, que lo volvemos